reaccionar de forma exagerada ante los próximos datos de inflación. Con todos estos frentes, saludamos a Francisco Quintana, es director de Estrategia de Inversión de ING España. Francisco, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Francisco, el Fondo Monetario Internacional ha echado un jarro de agua fría. Ya nos esperábamos esa rebaja de previsiones, ya lo anunciaron la semana pasada, y además también haciendo especial hincapié en cómo la incertidumbre económica estaba añadiendo todavía mayores presiones sobre las perspectivas anteriores planteadas, que habían sido en julio de 2022. Y en el caso concreto de España hemos visto cómo el Fondo Monetario Internacional sitúa el crecimiento para nuestra economía para 2023 en el 1,2%. Tenemos que recordar que el Gobierno prevé un crecimiento para el año que viene del 2,1%. Hablamos de prácticamente un punto de diferencia entre las proyecciones del Gobierno y las del Fondo Monetario Internacional. Pero además es que las del Fondo Monetario Internacional no han sido las únicas previsiones que divergen respecto a las del Ejecutivo. Tenemos que recordar que Banco de España espera un crecimiento del 1,4%, que la IREF espera uno del 1,5%. Teníamos también las previsiones hace poco, que eran las más pesimistas, de BBVA Research en el 1%. Desde ING, ¿estáis en estos momentos más alineados con ese entorno del 1 y pico por ciento respecto a ese 2,1% que plantea el Gobierno? Pues desafortunadamente no, nuestra visión es todavía más pesimista, ni siquiera estamos alineados con el Fondo Monetario Internacional después del ajuste. La previsión actual de nuestro equipo de economistas para España para el año que viene está rondando el 0,5%. Está muy por debajo de las previsiones más pesimistas que acabas de comentar, y es casi la mitad que la previsión de BBVA, que como dices es la más pesimista del panel habitual de previsiones españolas. Aquí lo que estaba más descolocado, digamos fuera de los parámetros clásicos, fuera de los modelos no sustentan, es el número de la Comisión Europea y el del Gobierno de España. Con el 2% resulta muy difícil, con el deterioro del consumo que se está viendo, con los precios de la energía, con el deterioro también del sentimiento de los inversores. Hay demasiadas amenazas para cada uno de los componentes del PIB como para esperar que la economía pueda crecer, la economía española pueda crecer mucho más de un 1% el año que viene. Entonces, estamos desalineados, pero con el fondo, pero por el otro lado, más cercanos al 0%. Porcentual, como bien indicabas, más pesimistas incluso que las más pesimistas que estaba diciendo yo a viva voz. Claro, por supuesto también ahora mismo lo que nos planteamos es qué va a ocurrir con esos presupuestos generales del Estado si se han proyectado teniendo en cuenta ese crecimiento del 2,1%. Aquí hay un escenario muy negativo que el Gobierno de España no está contemplando, o está contemplando en un escenario bastante lejano, porque lo que estamos viendo con el empeoramiento de la crisis energética, la escalada del conflicto bélico, una inflación elevada que todavía no ha sido controlada, es que el escenario más negativo sí se está cumpliendo, o al menos nos estamos acercando más hacia él. En términos de presupuestos, desafortunadamente lo que puedes perder creciendo menos lo puedes ganar con una mayor inflación. Al fin y al cabo, la mayor parte de la recaudación, que es el sustento de un presupuesto nacional, es en términos nominales. Tú pones un impuesto sobre lo que ganan las familias, o sobre el beneficio que generan las empresas, o sobre el precio de venta de un producto en el supermercado. Y lo que, digamos, recauda el gobierno, el Estado, es un porcentaje sobre ese precio. Y si en lugar de crecer un 2 o un 3% la actividad económica crece un poco menos, pero el precio, el salario o el beneficio de esa empresa es superior por efecto de la inflación, al final la recaudación nominal que se lleva el gobierno no es tan diferente, con lo que podría ser que cuadraran las cuentas a pesar de que te equivocaras en el número de actividad económica. Entonces, digamos, el hecho de que el número esté un poco por encima de las previsiones no implica que no vayan a cuadrar las cuentas. Podrían cuadrar, digamos, por otros motivos, ¿no? Pero bueno, son preocupaciones diferentes. En cualquier caso, más que la situación fiscal, aquí preocupa el hecho de que la economía podría sufrir un frenazo importante.
Importante lo que nos indicabas, Francisco, que se podrían cuadrar las cuentas por otro lado, aunque por el lado de crecimiento económico, pues veamos que ahí lo que podemos perder creciendo menos lo podemos compensar desde otra partida. Mencionabas la inflación. Mientras tanto, en Reino Unido, por supuesto, también sigue deteriorándose, podríamos decir, la situación y también la confianza. El Banco de Inglaterra salía hace pues, una semana al rescate de ese sistema de fondos de pensiones privado y hoy hemos visto cómo interviene de nuevo. Ha anunciado que va a ampliar el alcance de las operaciones diarias de compras de gilts para incluir también compras de gilts vinculados a la inflación. Además, tenemos que recordar que este programa de compras de emergencia termina este viernes, es decir, que el Banco de Inglaterra apenas tiene 4 días para seguir con este despliegue, pero más allá de analizar esta actuación, es importante también tener en cuenta la presión que en estos momentos está haciendo la Asociación de Pensiones Privadas y de Ahorros británico sobre el Banco de Inglaterra. Y es que le está pidiendo que extienda por más tiempo este programa hasta el 31 de octubre, incluso más allá si fuera necesario. Sí, efectivamente, lo que estamos viendo en esta acción del Banco de Inglaterra responde a dos hechos, ¿no?, que hemos visto en los últimos días. Por un lado, el hecho de que el programa ha ido mejor de lo esperado, en el sentido de que no han tenido que utilizarlo en toda su extensión. De hecho, el programa, con los parámetros que se definieron a finales del mes pasado, podría haber supuesto un gasto de hasta 60.000 millones de libras y el gasto actual que ha hecho a día de hoy el gobierno británico ronda el Tesoro, el Banco Central británico, roza los 5.000 millones de libras. Es decir, han gastado apenas un 10% de la pólvora que tenía. Esto implica que ha funcionado, porque cuando pones estos programas encima de la mesa, lo que se espera es no tener que utilizarlos, ¿no? Son una amenaza latente en caso de que haya un desplome del mercado, un pánico, un agujero debajo de la línea de flotación que tengas que tapar y esperas no tener que hacerlo, y en gran medida ha ocurrido, ¿no? Han tenido la posibilidad de no tener que usar hasta la última bala en el cargador. Por otro lado, igual que cuando se anuncia este programa tiene el efecto esperado, en el sentido de que se paralizan las ventas, se frenan las ventas de bonos británicos y se frena un poco el desplome de la libra británica, que de hecho recupera un poquito, aproximadamente un 10% de su cotización, se ve que no había sido suficiente, y el hecho de que el programa fuera temporal traía mucha intranquilidad a los mercados. Y en los últimos días, a medida que se iba acercando este próximo viernes, que es la fecha límite de funcionamiento de este programa, hemos visto cómo los mercados vuelve la incertidumbre y las dudas acerca de la economía británica a los mercados. Hemos visto cómo se han revertido. Tanto el bono británico ha empezado a perder valor, está subiendo su tipo de interés, como la libra, que también en los últimos 3 o 4 días ha empezado de nuevo a perder valor. Y ya estamos muy cerca de los niveles en los que se inició el programa, en los que se anunció este programa y que se consideraban peligrosos entonces. Se siguen considerando peligrosos hoy, y es por eso que tenemos este anuncio temprano, unos días antes, con 4 días de antelación, antes de que termine el programa, para decirle a los mercados: vamos a seguir aquí. De alguna medida u otra, tenemos mucha flexibilidad. Si hace falta modificar un programa, lo modificamos. Si hace falta inventarse otro, nos lo inventamos. Y es lo que ha ocurrido hoy, ¿no? Primero han dicho, para esta semana se han anunciado 3 medidas. La primera ha sido, para esta semana, una especie de Draghi. No estamos dispuestos a hacer lo que haga falta, de ir mucho más allá de lo normal. Estaban diciendo, aunque nos hayáis visto que hemos estado comedidos en los últimos días, hemos estado comedidos porque no hemos tenido que actuar de una manera mucho más agresiva. Pero eso no implica, no vayáis a extrapolar y a pensar que esta es nuestra manera de actuar. Si es necesario y vemos un desplome de la libra o del bono, vamos a actuar con mucha más voluntad. Es decir, es una amenaza, no hay ningún instrumento nuevo, es simplemente deciros, ojo, que lo que habéis visto en el pasado no implica que vaya a ser igual en el futuro. Y luego las otras 2 medidas era para asegurar, digamos, para ir más allá. Es una manera de limitar la temporalidad. Esa es la palabra que se había quedado en la cabeza de muchos inversores. Estas medidas de apoyo terminan el viernes y 2 de las 3 medidas que se anuncian hoy van más allá del viernes. Es para decir, bueno, era temporal, pero estamos dispuestos a extenderlo. Son ventanillas de liquidez con diferentes formatos para bancos, para vehículos de inversión, con diferentes plazos, y lo que viene a decir, estamos relajando las condiciones. Lo más llamativo de hoy es que se han cambiado la definición de colateral, que básicamente acepta, tú busca en tu caja fuerte cualquier cosita que tengas, yo te la voy a aceptar para dejarte dinero a cambio. Aquí la prioridad es que ninguna institución, ni un banco, ni un fondo de pensiones, ni cualquier otro vehículo de inversión se quede sin liquidez. Es una manera de decir,
básicamente ya no es temporal. Es temporal, pero no tenemos fecha límite. Se terminará cuando se tenga que terminar. No os obsesionéis con una fecha en particular. Entonces, en resumen, pequeña parte es un éxito, todavía tenemos dinero en el bolsillo para gastar, y por otra parte un fracaso. En el momento en que se acercaba el final se ha visto que estas medidas no han servido para traer calma a los mercados. Ha sido solo un parche temporal y va a haber que extenderlo. Importante, porque precisamente era lo que te quería preguntar, hasta qué punto el Banco de Inglaterra había conseguido trasladar esa calma a los mercados. En el día de hoy, de nuevo, ha hecho saltar de alguna forma o ponernos más en alerta, ¿no? Respecto a estos días previos en los que parecía que el clima estaba algo más relajado, había conseguido el Banco de Inglaterra calmar algo los principales temores. Claro, aquí también algunas preguntas que están surgiendo en estos momentos, no sé hasta qué punto exageradas, es si el Banco de Inglaterra, por un lado, se está ahogando con todas estas intervenciones o si habría riesgo de ahogamiento y qué es lo que puede ocurrir si consume reservas de una forma peligrosa. Tenemos antecedentes peligrosos, ¿no? Y sabemos que aunque los bancos centrales son instituciones enormemente poderosas y es muy difícil, probablemente no haya ahora mismo instituciones en el mercado que pudieran poner de rodillas a la Reserva Federal o al Banco Central Europeo por el volumen, digamos, de sus activos. Hemos visto que en caso de bancos de economías más pequeñas, como puede ser el Banco de Inglaterra, en el pasado sí que han tenido éxito algunos ataques, y fuimos el ataque en los años 90 de Soros, en el que consiguió, digamos, apostar en contra del gobierno y consiguió mover al mercado, alinear al mercado en su posición y ser capaz de, digamos, tumbar el esfuerzo del Banco Central. Esto ya ha ocurrido en los años 90. Parece improbable a día de hoy. Los bancos centrales tienen más músculo hoy que los años 90, tienen más inventiva, tienen mucha más flexibilidad, han desarrollado en la última década una serie de instrumentos muy novedosos que no existían en el año 2000, por ejemplo, y es bastante más complicado para el sector privado ser capaz de echar un pulso a un banco central y tumbarlo. Pero si se produjera una especie de pánico en los mercados y una desconfianza, pérdida total de la confianza en el futuro de la economía británica, pues podría darse. Sin embargo, a mí no creemos que este sea el escenario central, no creemos que estamos hablando de una corrección, de un hundimiento de la economía británica. La economía británica se está ajustando, ha coincidido pues la pandemia con digamos, espiral de inflación mundial, con los efectos añadidos del Brexit. Un Brexit que todavía no se había digerido, y encima de eso pues tenemos una capa de descrédito político, ¿no? Ha sufrido que es independiente de las otras cuestiones, pero ya es un cuarto factor, ¿no? Son dos crisis que se acumulan, más un proceso estructural, digamos, autoinfligido, como puede ser el Brexit, que añade a los mismos problemas, que en el corto plazo se traduce en mayor inflación y en una desaceleración de la economía británica que se tiene que adaptar a un nuevo mundo, a una nueva regulación, y es un proceso de transición doloroso. Y encima le pones una capa de falta de credibilidad política, que no es de ahora, no se puede vincular con estos presupuestos que han sido un poquito precipitados, chapuceros, del último Premier británico, que viene de largo. La credibilidad de un gobierno se pierde con rapidez, pero esto no es un caso de que haya perdido la credibilidad. Este gobierno, en las semanas que lleva en el poder, es un periodo de muchos años, ¿no? Y ahora mismo los mercados tienen una confianza muy limitada en lo que puede. La palabra de un Premier británico ahora mismo pues no tiene nada que ver con la palabra de hace unos años, ¿no? Entonces, la posibilidad de que salga un representante británico a decir, señores, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no os preocupéis, y que calme a los mercados, pues es muy limitada en este momento. Se han juntado una serie de factores estructurales y coyunturales que han puesto a la economía británica en un punto muy complicado, pero aún así no creemos en ING que estemos cerca de un colapso de la economía británica. Sigue fuerte. Tiene la paradoja que está ocurriendo también, por ejemplo, en Estados Unidos, en la que tienes los indicadores que miran a pasado, como el empleo en una condición excepcional. El desempleo ha seguido bajando en el Reino Unido y está en niveles muy por debajo de la media histórica, un mercado muy fuerte, caliente, cuesta encontrar a gente para trabajar. Y por otro lado, los indicadores que miran a futuro te cuentan una historia totalmente diferente, una historia en la que la confianza se está resquebrajando, la inversión es baja, la gente no se anima a consumir. Entonces el futuro, por lo menos en el próximo año o dos, no es particularmente brillante. Hay una especie de dicotomía y es difícil de leer, y por eso añade a la incertidumbre. Pero insisto,
esto es, digamos, un mal periodo, no un colapso. Como decías, cosa de muchos años y además también en estas últimas semanas, cosa de muchos años, el problema de la crisis ahora mismo de confianza en el gobierno y factores estructurales que se han juntado y que al final han desembocado en la crisis actual que tenemos en el presente en Reino Unido. Francisco, una última cuestión. Semana importante en Estados Unidos. Vamos a empezar con esa temporada de resultados empresariales y además en clave macro las miradas se fijan en el jueves que vamos a tener ese dato de IPC. Goldman Sachs ha dicho que es muy pronto para un cambio de rumbo de la Reserva Federal, que es algo que además se nos ha reiterado en anteriores ocasiones y además hemos visto como muchos miembros de la Reserva Federal han insistido en que ahora mismo el objetivo es la inflación y hasta que esa inflación no esté controlada ellos van a seguir con el rumbo que está establecido en estos momentos, van a seguir en esa senda de subida de tipos de interés, así que no esperamos en un principio que se produzca ningún cambio en ese sentido, pero sí nos llamaba la atención una advertencia que lanzaba Charles Evans ayer. Decía que le preocupaba incluso una reacción exagerada por parte de la Reserva Federal a tenor de los futuros datos de inflación que vayamos conociendo. ¿Qué peligro real hay de que la Reserva Federal pueda sobreactuar o sobrereaccionar en un intento por atajar más rápidamente la inflación? Pues yo estoy de acuerdo con Evans, en el sentido de que el dato... Recordemos que la Reserva Federal tiene dos objetivos. El Banco Central Europeo solo tiene uno, que es traer la inflación al 2%. La Reserva Federal tiene dos, que es bajar la inflación del 2% y además mantener un nivel de desempleo muy bajo. El dato que salió la semana pasada tuvimos los datos de desempleo y en mitad de una crisis en ciernes, con una crisis de confianza del consumidor, una inflación, unos tipos de interés que están subiendo y que se están cargando, por ejemplo, el mercado inmobiliario, en mitad de todo esto, a pesar de todo esto, vimos cómo el desempleo volvió a bajar. Tuvimos una tasa de desempleo del 3,5%, que es un récord históricamente bajo. Cuando yo era joven y estudiaba en la facultad, te hablaban de que por debajo del 5% de desempleo, una economía se consideraba en su máximo nivel posible de desempleo, simplemente en su mínimo nivel de desempleo. Simplemente gente que estuviera en una economía sana, cambiando de trabajo y pasando un mes en casa mientras sales de uno y empiezas en el siguiente, eso en una rotación alta te suponía un 5%. Estamos hablando de 1,5 puntos menos que eso, es decir, una economía que está muy fuerte y que está muy acelerada. Entonces, esto le da un espaldarazo a la Reserva Federal para no tener miedo. El Banco Central Europeo, cada vez que aprieta las tuercas, tiene miedo de matar al paciente. En Estados Unidos las posibilidades de matar al paciente son mucho menores, porque, insisto, el paciente está en un estado muy, muy fuerte. Y ahora tenemos, dentro de unos días, el dato de inflación. Si el dato de inflación se va muy por encima de lo que estamos esperando, la lectura que puede hacer la Reserva Federal es: tengo un desempleo bajísimo. De hecho, es un argumento que ha utilizado Powell en casi todas las últimas ruedas de prensa después de las reuniones del comité que establece la política monetaria, y decía, es que yo me puedo permitir generar un poquito, matar algunas cuantas empresas y en términos de empleo no se va a notar, porque ahora mismo tenemos 7 ofertas de empleo por cada persona desempleada. Incluso si cierran la mitad de esas, destruyo la mitad de ese empleo, sigo teniendo 3 ofertas de empleo por cada persona desempleada, con lo cual puedo cargarme algunas cuantas empresas, puedo cargarme algunos puestos que no tienen a gente trabajando dentro sin que me afectara al desempleo. Entonces te encuentras que solo tienes un problema y puedes seguir apretando las tuercas sin romper, digamos, la casa por el otro lado, ¿no? Que sería por el lado del empleo. Es decir, la estructura está ahí. Hay una autopista abierta y sin ningún tipo de obstáculo por delante para la Reserva Federal para seguir apretando las tuercas a la economía norteamericana. Entonces, yo también fue la primera reacción que tuve cuando vi los datos del empleo la semana pasada. Ahora mismo, la previsión del mercado es que en la próxima reunión, el 2 de noviembre, tengamos 75 puntos básicos de subida. Aquí no hay nada que impida a la Reserva Federal que fueran 100. Sin embargo, el mercado no parece estar de acuerdo ni con Evans ni conmigo, porque desde aquel día hasta hoy, en la última semana, la previsión del mercado para esa subida de tipos del mes que viene ha subido, pero sigue siendo claramente mayoritaria a favor de esos 75 puntos básicos. Hace una semana había alrededor del 65% de probabilidad de que hubiera una subida de 75 y un tercio, un 30 y pico por ciento de que subiera solo el 50.
Ahora, la probabilidad que asigna el mercado a esa subida de 75 puntos básicos ya va por el 85%, pero nadie en el mercado espera que suban esos 100 puntos básicos, que temen Evans o que yo también creo que son factibles. Pero es decir, es probable, la Reserva Federal tiene mucho margen para apretar las tuercas, para ser más agresivos todavía de lo que están siendo. Pues nos quedamos con esas claves. Muchísimas gracias por el análisis, Francisco Quintana, desde ING. Un placer. Un placer, gracias. Y nosotros aprovechamos para repasar algunas de las